J.L. Sonayón, El Rincón del Terror. En la descripción del video, el link de su página de Facebook. Síguelo. Demonio. Mi nombre es Earl. Vivo al otro lado de la calle. Tengo una bella esposa, Susan, y dos hermosas hijas, Katy y Penny. Trabajo como cajero en el First National Bank de Boston y los fines de semana me gusta viajar, recorrer grandes distancias con el hecho de hallar aquella paz que solo en las rutas puedo encontrar. Amo la naturaleza, los animales y la vida al aire libre. Mis días son bastante normales. Como cualquier sujeto que apenas pisa los 40 años de edad, solo tengo un pequeño defecto, aunque lo llamaría un pasatiempo. Me gusta salir por las noches a tomar vidas. Bueno, así me gusta decirle. Lo hago al azar. Salgo por las calles, vecindarios, parques, donde fuera, y aquella primera persona que por desgracia se cruza en mi camino, simplemente decido cazarla. Es liberal. Cada vez que lo hago siento que mi alma se renueva. Es que ver brotar la sangre de mis víctimas me produce un grado enorme de satisfacción y una sensación que no puedo explicar. Por eso decidí dejar mi legado impregnado aquí en estas notas, pues presiento que ya no me queda mucho tiempo por vivir. Solo espero que algún día alguien halle este diario y continúe con lo que alguna vez comencé. Así que sin más preámbulos, esta es mi historia. A mi primera víctima la recuerdo como si fuese ayer. Apenas había cumplido 13 años. Estaba en el fondo de mi casa, para ser preciso, en el viejo galpón. Mi padre me había encomendado algunas tareas para hacer, así que con pocas ganas me dispuse a realizarlas. Como él se había retirado a hacer compras, sabía que se iba a demorar un buen rato, así que calculé que tendría el tiempo suficiente, no solo para poder cumplir la labor, sino también para fumar un poco de hierba. Mi padre era un buen hombre, un ejemplo a seguir, siempre fiel a su estilo, recto y de principio. Así que si se llegaba a enterar que su pequeño Earl se drogaba, seguro pasaría a ser su gran decepción, y el castigo no podría imaginarlo. Fue así que esperé su añeja Ford se perdiera al final del camino. Luego, presuroso fui a buscar mi hierba, la cual había escondido en el hueco de una higuera. Ni bien llegué, estiré mi mano dentro del agujero, mientras observaba hacia todos lados para no ser descubierto. Una vez que alcancé a sacar la bolsa, disimuladamente salí caminando de allí, para luego ocultarme en el forraje de la pradera. No obstante, me arrastré hacia el lado del granero y allí tranquilo, comencé a armar mi panetela de marihuana. Empecé a inhalar aquel deleitable y relajante humo. Una pitada, 2 pitadas, 3, pero en la cuarta noté una enorme sombra que se acercaba cada vez más hacia mí, mientras escuchaba un grito ensordecedor que parecía rebotar en todos los espacios de mi cerebro. No sé si era efecto de la droga o el temor de haber sido descubierto. Elevé mi vista y descubrí que esa misteriosa silueta era de mi buen vecino Thomas Wither, quien, dándose cuenta de la situación, comenzó a gritarme y a reprenderme, amenazándome inclusive que le contaría a mi padre. ¡Qué ironía! Aún recuerdo su última frase antes de marcharse: «Eres un demonio con rostro de ángel». La verdad que esas palabras me dejaron traumado. Me encontraba perdido. No sabía qué excusa inventar, qué mentira decir. Estaba tan nervioso y asustado que realmente no sabía qué hacer. Hasta que algo dentro de mí se corrompió. Fue ese el instante en que tomé una decisión. Yo no podía permitir que mi padre se enterara que su hijo estaba descarrilado. Entonces creo que allí todo inició. Fui al galpón, busqué una llave inglesa, esa que mi viejo utilizaba para ajustar las ruedas del tractor, y juntando coraje me dirigí a la casa del anciano Wither. Llegué a su entrada y toqué reiteradas veces el timbre. A lo lejos podía oír los rezongozos del hombre mientras se acercaba a la puerta. Cuando giró el cerrojo y la abre, sin dudarlo le di un fuerte golpe en la cabeza,
haciéndolo caer al piso. En un santiamén había sangre por todos lados, pero el viejo aún seguía consciente y de igual manera se arrastraba hacia la cocina. Creo que buscaba llegar al teléfono. Mientras tanto, solo lo observaba. Estaba entumecido, sin creer lo que había hecho. La realidad marcada que veía con mis ojos morir a un pobre viejo, al cual todos los días saludaba al pasar por su casa. Y sinceramente no me generaba nada, ni siquiera alguna intención por ayudarlo. Fue entonces que aquel día algo se activó en mi cabeza y desde allí mi vida realmente cambió. Recorrí algunos pasos, cerré con llave la puerta y caminé hasta la cocina. Allí abrí un cajón, tomé una filosa sierra y algunas bolsas de residuos. Luego encendí el televisor a todo volumen y comencé con mi primera masacre. Asesiné a ese inocente viejo, cortándolo pedazo por pedazo, despellejándole la piel de su cuerpo y colocándole por partes dentro de las bolsas. Exactamente fueron 14 las que utilicé. Luego fui enterrando una por una en distintas partes del camino. Después de ello, me encontraba extrañamente feliz. Me sentía tan bien espiritualmente y hasta renovado. Había vivido en carne propia una experiencia única que sin lugar de dudas fue mi renacer aquel día. Esa misma noche, al cenar junto a mi padre, no sentía culpa de la atrocidad que había cometido. Así y todo, tenía decidido huir en la madrugada. A las 2 de la mañana escapé por la ventana de mi habitación y sin hacer ruidos. Tomé el sendero hacia el oeste. Debo admitir que lo más difícil fue abandonar a mi padre. Él jamás me crió con malas intenciones, pero la vida es un carrusel y no sabes cómo y dónde acabarás. En fin, después de aquella cena nunca más lo volví a ver. Indudablemente la frase de Thomas Guider se había hecho una mera realidad y el demonio que dormía en mí finalmente había despertado. El tiempo pasó. Estaba por cumplir 20 años y llevaba alrededor de 40 muertes a mis espaldas. Deambulaba por las calles, de condado en condado, escapándome de un mundo atroz que cuestionaba mis actos. Un día en Seattle estaba en un bar de mala muerte cuando una bella mesera se me acercó. Como en ese entonces no conocía a Susan, me dejé seducir por ella. Me invitó un trago y hablamos un rato. Luego me pidió si quería esperarla al salir del turno, pues no faltaba demasiado. Acepté y la acompañé a su departamento y subí con ella. Allí tomamos algunas copas hasta que luego de un rato y algunos besos fuimos a su habitación. No alcancé a entrar, que me empujó contra la cama y quitó mi sudadera. Yo apretujaba sus senos con fuerza a tal punto que comencé a lastimarla. Ella pellizcó mi mano para que la soltara. Allí me di cuenta que el demonio otra vez estaba emergiendo, pero la realidad es que no quería hacerle daño. Me gustaba demasiado. Entonces, le pedí disculpas y rápidamente pasé a su baño. Dentro de él me miraba al espejo y no me reconocía. Solo veía ese monstruo hambriento que habitaba en mí. Me acerqué a la ventana. La abrí en un intento desesperado por escapar, pero la altura era excesiva y de seguro me rompería una pierna si intentaba saltar. Mi mente en ese momento era el arma más peligrosa que poseía. Solo pensaba en sangre, dolor y muerte. De pronto, escuché golpes en la puerta del toilet. Era ella preguntando si estaba bien. No contesté. Esto la alarmó, así que siguió estrellando su puño una y otra vez. Para su desgracia, aquella insistencia despertó a mi demonio y con una furia descomunal tiré abajo la puerta de una sola patada, haciendo que caiga sobre ella. Su cuerpo golpeó contra la cómoda y su cabeza rebotó en el mosaico del piso, lo que ocasionó un gran corte en su frente. Luego agarré una silla y comencé a darle azotes por todo el cuerpo, hasta el punto de dejarla inconsciente. Luego me dirigí a su placar y lo primero que encontré fue un perchero de ropa, esos de alambre. Lo tomé, lo abrí y le incrusté la punta en medio de su cuello, enterrándolo hasta la tráquea. Recuerdo cómo se ahogaba con su propia sangre mientras se le retorcía en su garganta. La pobre mujer agonizaba, así que finalmente
Decidí aplastar su cabeza con un palo de amasar que hallé en la cocina. Y así quedé después, recostado sobre una ensangrentada pared, viendo la cabeza molida de una pobre inocente. Dios, cómo disfruté asesinarla. Luego junté mis cosas y me fui del departamento, otra vez como si nada hubiese sucedido. Tal vez un dato de color fue que por primera vez en aquella noche asesinaba a una mujer, y créanme, no sentía remordimiento por ello. Los años siguientes transcurrieron muy rápido, y a esa altura sentía que demasiada sangre había salpicado mis manos, además de que mi voraz apetito extrañamente estaba saciando. Fueron esos tiempos en los que había dejado atrás mi oscuro secreto. Parecía que el demonio se había quedado dormido de nuevo. Entonces allí conocí a Susan. Recuerdo que sucedió en una sala del hospital. Yo había llegado con uno de mis brazos heridos y ella fue la primera que me auxilió. Tenía un gran corte en el antebrazo y había perdido suficiente sangre como para preocuparme. Ella me preguntó que cómo me había lastimado, a lo que respondí que estaba reparando la podadora y que el filo de una de las cuchillas se salió, lastimando mi brazo. Ella solo sonrió y me dijo con su dulce voz que todo estaría bien, que no era tan grave. Solo requería algunas puntadas nada más. La quedé mirando con admiración mientras se retiraba de la sala. Al llegar a la puerta, se dio media vuelta y me dijo: la próxima vez que quiera reparar la podadora, llama a un técnico, porque de lo contrario, nos veremos seguido en este hospital. Solo sonreí con la inocencia que hace años llevaba perdida. Creo que allí realmente volví. Pasaban los días y no dejaba de pensar un segundo en la enfermera. Creo que por primera vez me estaba enamorando, aunque realmente a través de ella podría dejar mi sombrío pasado. Me propuse que sí. Entonces a los días le llevé flores al hospital. Logré concertar una cita y allí comenzó nuestro gran amor. Nos enamoramos rápidamente. Sabíamos que éramos el uno para el otro. A los 6 meses de noviazgo decidimos unirnos en matrimonio y felizmente nos casamos. Mi vida radicalmente había cambiado. Ya no tenía deseos de matar. Todo gracias a ella. El correr del tiempo y de nuestra vida continuó su curso. Hacía algunas semanas habíamos concebido a nuestra segunda hija, Penny. Estábamos muy felices, pero como bien dice el dicho, la felicidad no dura para siempre. Una tarde de octubre, recibimos el llamado telefónico del primo de mi esposa, quien hace años Susan no veía. Nos mencionó que estaba volando hacia Boston y que esa misma noche su aeronave aterrizaría en la ciudad. El encargado de recibirlo debía ser yo, así que 1 hora antes de su arribo me dirigí hacia el aeropuerto a buscarlo. La noche estaba fría y lluviosa. Como mi casa estaba situada en las afueras de la ciudad, tenía que atravesar gran parte de ella para llegar al destino. Circulaba con calma, cuando de pronto una fuerte tormenta se desató en la carretera. Las banquinas estaban anegadas y el asfalto resbaladizo. Esto hacía imposible de transitar. Para colmo, el aguacero no dejaba ver nada, a tal punto que los limpiabrisas terminaban siendo inútiles para su función. Hasta que de repente, entre tanta masa de agua y lodo, apenas alcancé a visualizar la silueta de un hombre caminando a un costado de la ruta. Fue tarde, mi intento por esquivarlo, ya que el impacto despistó mi vehículo, el cual forzosamente terminó golpeando contra un frondoso árbol a un lado de la carretera. A los minutos el ensordecedor zumbido de la bocina logró despabilarme. Sentía un fuerte olor a aceite quemado mientras trataba de salir como podía del vehículo. Una vez fuera, noté que la colisión había destrozado mi automóvil. Sinceramente estaba vivo de milagro. Comencé a caminar hacia la ruta, cuando de pronto empecé a oír una tenue voz clamando auxilio. Una vez que me acerqué hacia el lugar, me di cuenta de que se trataba de un anciano malherido. Era evidente que de él se trataba la silueta que había visto previo al accidente. Se lo veía muy conmocionado, apenas podía moverse. Sus quejidos aumentaban al pasar de los minutos.
realmente estaba muy mal. Sinceramente, mi intención desde un principio fue ayudar al hombre, pero a esta película la había visto en reiteradas ocasiones y al observar a ese pobre viejo quejándose en el pavimento, generó un viejo déjà vu en mi mente, encendiendo una vez más la mecha de mi perturbador pasado. Esa escena me trasladó directo al día en que acabé con la vida de Thomas Wither. Es que el parecido de los ancianos era increíble. Entonces, allí mi mente volvió a cegarse, logrando que otra vez caiga en la tentación de mi propia perdición. Así que tomé de las piernas al viejo y lo arrastré hasta el medio de la ruta. Una vez allí, comencé a golpearlo salvajemente en su rostro hasta dejarlo desfigurado por completo. Solo me detuve para que no se desmayara. Mi intención era que el sujeto viera su muerte venir, así que lo dejé allí tirado. Encendí un cigarrillo y me senté a un costado de la ruta a esperar. Luego de los pocos minutos, noté que a lo lejos dos incandescentes luces brillaban en el horizonte. Al acercarse me di cuenta que se trataba de los faros de un enorme camión, el cual a pesar de la incesante lluvia se aproximaba a gran velocidad. Se dirigía directamente hacia donde yacía el pobre anciano, quien desesperado intentaba arrastrarse hacia la orilla, pero estaba tan golpeado que por obviedad no podía hacerlo. De solo pensar mi cara de satisfacción, recuerdo todo lo que pasaba por mi cabeza, aunque para mí no era nada fuera de otro mundo, solo una muerte más de tantas cometidas. Entonces continué fumando mientras observaba con placer 18 ruedas, acribillando y aplastando toda la humanidad de ese anciano, dejándolo aglomerado en el asfalto y toda su miseria humana a la vista. Aprovechando que el camión le llevó varios de cientos de metros de detenerse, pude acercarme y ver con mucho morbo un destrozado cuerpo, rebalsado en sangre, huesos y vísceras, desparramados por todo el asfalto. Completamente orgulloso de mi acto consumado, me alejé lo más rápido posible del lugar para nunca jamás regresar. Aquella noche, una vez más, ese demonio que llenaba de placer mi tormentoso corazón había despertado. Así que esta es mi historia, para algunos complicada, para otros la ficticia leyenda urbana de un psicópata, pero para mí es lo más simple del mundo, es mi vida. Existen muchas personas con defectos en esta sociedad y yo creo que padezco uno más de ellos. Determinados personajes cuentan sus historias llenas de logros, objetivos, sueños cumplidos y por plasmar. Yo solo narro lo que me diferencia de ustedes. No anhelo cumplir sueños, solo vivo mi propia pesadilla siendo el dueño de ella misma, pues asesinar humanos es mi debilidad y nada jamás lo cambiará. Mi nombre es Earl, vivía al otro lado de la calle, tenía una bella esposa, Susan, y dos hermosas hijas, Katy y Penny. Trabajaba como cajero en el First National Bank de Boston y los fines de semana me gustaba viajar, recorrer grandes distancias con el hecho de hallar la paz que solo en las rutas podía encontrar. Pero hoy, frente a este monitor escribiendo este diario, recuerdo que hace exactamente un año atrás realizaba mi último viaje familiar. Lo hice con mis hijas a un bellísimo destino, la fría ciudad de Aspen. Fueron 2 semanas increíbles, lo pasamos muy bien, pero jamás imaginaron que en ese viaje estaban por conocer el verdadero rostro de su padre. Se preguntarán por Susan, el gran amor de mi vida. Bueno, ella tuvo la mala fortuna de verme en mi turno nocturno, y bueno, tuve que silenciarla. Lo complicado fue deshacerme de su cuerpo, pero por suerte su sabor no sabía tan mal, y mis hijas jamás se enteraron que se nutrieron de su propia madre. Por esa razón, hoy sigo manejando en la solitaria ruta, sediento de sangre. Total, del polvo nacemos y al polvo volveremos. Todos los derechos reservados. J.L. Sonayón. Mindy Plow, escrito por J.L. Sonayón. Naperville, Illinois, Estados Unidos, 1984.
La festiva noche reunía a todo el pueblo en el increíble círculo de los hermanos Pochowski. Magos, trapecistas y todos los personajes que puedan imaginar se encontraban congregados en el mismo lugar, la feria anual. Todo el público estaba ansioso esperando la función estelar, el sorprendente show de Mindy Plow y su inseparable niño abominable. Hacía varios años que este talentoso dúo se había sumado a la gran familia de Pochowski. Fred, el menor de los hermanos, los encontró una lluviosa tarde de verano, mientras deambulaban perdidos en medio de la interestatal. Se veían tan sucios y desaliñados que al hombre, quien en ese entonces transitaba promocionando su espectáculo, les terminó dando pena, así que decidió detener la marcha de su vieja Ford para darles un aventón. Los niños, algo dubitativos, aceptaron subir a la camioneta, pero parecían mudos, no decían ni una sola palabra. Además estaban empapados, asustados y muertos de frío. Era un poco razonable que no tuvieran ganas de dialogar, solo lo justo y necesario. Recorrieron algunos kilómetros. Fred los miraba de reojo y suspiraba, como intentando llamar la atención de ellos, pero nada, no decían absolutamente nada. Hasta que llegó un punto que no se aguantó más y se dirigió directamente a ambos. Chicos, antes que nada, mi nombre es Fred. Soy propietario junto a mi hermano de un fabuloso circo. Es más, nos instalaremos unas semanas aquí en la ciudad. Tengo algunas entradas por si quieren ir. Ahora les voy a preguntar, ¿ustedes están bien? Porque el solo hecho de observarlos me hace dar cuenta que no es así, pero necesito que me ayuden a comprender. ¿Qué hacían ustedes solos en la ruta? La muchacha y el niño se miraron entre sí, mientras Fred, algo incrédulo, esperaba una respuesta, la cual al final de cuentas llegó. Me gusta el circo, señor. Los payasos son mis favoritos, le dijo el niño. El hombre sonrió y un poco más tranquilo les contó. Genial. ¿Saben algo? Nuestro circo es una gran familia. Allí tenemos de todo y sobre todo payasos, niño. Este comentario dibujó una mueca de alegría en el pequeño, algo que alegró a Fred, quien continuó hablándoles. Es más, chicos, les daré otras entradas adicionales para que ustedes y sus padres estén sentados en primera fila. ¿Qué les parece? Pero luego de escucharlo, la muchachita jaló al niño, casi obligándole a dejar de sonreír. Después miró hacia el piso, una situación que sorprendió al hombre, quien preocupado les preguntó, ¿qué sucedió? ¿Dije algo que les molestó? Fue en el instante que la muchacha volvió a dirigirle la palabra, aunque esta vez un poco más fluida. Señor Pochowski, mi nombre es Alice y él es Paul. No somos de aquí. En realidad ni siquiera somos estadounidenses. Venimos de Edmonton, en la provincia de Alberta, al oeste de Canadá. ¿Podemos parar en un lugar tranquilo donde nadie nos moleste? Necesitamos hablar. Sí, claro. ¿Vamos por un café? No, señor. ¿Conoce algún camino o sitio deshabitado? Nuestra historia es larga y no quiero que transeúntes la interrumpan. Bien, creo que unos kilómetros atrás crucé un camino rural. Vamos hacia allí, respondió un poco extrañado el hombre. Unos minutos después llegan al sitio. Bien, jovencita, cuéntame. Gracias, señor Pochowski. Usted parece ser un buen sujeto. Le contaré. 5 años atrás, fuimos internados en un orfanato. Luego de que un fatídico día nuestros padres, yendo de viaje hacia Vancouver, murieran en un accidente. Solo 8 meses aguantamos en ese maldito internado, donde nos sucedieron cosas horribles que jamás le desearíamos a alguien. Logramos escapar, alejándonos lo más que pudimos de la ciudad, hasta que después de caminar por horas, llegamos a terrenos de praderas y coníferas. Allí nos escondimos. Era una decisión peligrosa, pero menos nociva que quedarnos en el orfanato. Esa noche fue la más fría de todas. Prácticamente nos estábamos helando. Tratamos de frotar nuestros cuerpos para darnos calor, pero no funcionaba. La situación era irremediable. Nos quedaba poco tiempo. Hasta que de repente alguien nos rescató.
Era un tipo de contextura enorme. Recuerdo cómo su áspera barba pinchaba mi cara al tomarme con sus brazos. Nos llevó a una vieja cabaña en el medio del bosque, nos alojó, nos alimentó y nos brindó un catre para dormir. Jamás nos dijo su nombre, solo que lo llamemos Big Red. Nos albergó por 2 semanas. Al principio parecía un tipo amable, pero con el tiempo fue demostrando lo que realmente era, un ser despreciable. Recuerdo que luego de oír nuestra trágica historia, nos prometió que nunca más tendríamos que pasar por algo así, que él nos iba a proteger y se ocuparía de nuestro bienestar, sendas palabras que rápidamente se llevó el viento. Big Red regresó del bosque con leños y al entrar a la cabaña se enojó mucho al ver que la comida no estaba servida. Empezó a azotar todo lo que encontró por allí. Realmente fue un pésimo momento, pero ese episodio fue tan solo el inicio de su ira. Continuamente maltrataba a Paul y comenzó a cuestionarme muchas cosas. Sinceramente se comportaba como un completo idiota, hasta que una triste noche se metió en nuestra habitación. Paul estaba dormido profundamente en su cama, yo recostada mirando hacia la pared. Pronto noté cómo el degenerado se metió entre mis sábanas. Era tanta la repulsión, pero no podía hacer nada. Más aún, estaba aterrada. Cuando sentí esa cosa rozar mis nalgas, ese fue el preciso momento en que me di cuenta que el hijo de perra estaba desnudo. Luego comenzó a tocar mis partes íntimas sobre encima de mi ropa interior, hasta que el asqueroso no se aguantó más. Metió su mano dentro de ella y me manoseaba sin pudor. Yo lloraba en silencio, no entendía por qué a mí me sucedía. Después de tal herejía, sin tapujos arrancó toda la ropa de mi piel, mientras tapaba mi boca con sus sucias y ásperas manos, para que yo no pudiera gritar. Pero Paul, por desgracia, se percató de lo que estaba sucediendo y rápidamente rompió un velador sobre su cabeza de Big Red. Pero este, que era muy fortachón, prácticamente no le causó nada. Asustado, Paul intentó enfrentarlo, pero el violento leñador lo elevó por el aire y le propinó 2 trompadas que destrozaron su nariz, dejándolo inconsciente y tirado en el piso. Luego, tomó mi cuello y colocó mi cuerpo boca abajo sobre el colchón. Golpeó mis nalgas para que las levantara. Realmente la sensación era horrible. Yo no quería que ese monstruo matara mi inocencia, pero el animal hundió su rodilla en mi espalda para que lo hiciera, hasta que no soporté tamaño dolor y terminé por ceder. El malnacido violentamente metió su cosa horrenda dentro de mí y comenzó a penetrarme. No podía creer que ese hijo de puta me estuviera violando. Fueron los 5 minutos más eternos y traumáticos de mi vida. Sentía tanto dolor y un enorme hastío hacia ese sujeto. Lo odiaba con el alma. Luego del acto consumado, Big Red se levantó y se fue a su recámara como si nada hubiera sucedido, mientras yo lloraba y apenas soportaba moverme, pero no importaba. Estaba tan desesperada en llegar a Paul que el dolor a esa altura no significaba nada. Cuando logré bajar de la cama, vi un enorme charco de sangre rodeando su cuerpo. Me asusté tanto que empecé a gritar. Realmente creí que Paul estaba muerto, pero por suerte no había sucedido eso. En ese instante comenzó a toser y a escupir su propia sangre, la cual no paraba de salir. Producto de su lesión en la nariz, sentí tanto odio que saqué fuerzas de donde no tenía y fui a increpar a ese gordo demente, quien estaba en su habitación mirando pornografía en su viejo televisor. Comencé a gritarle barbaridades y hasta llegué a decirle que iba a desparramar por todo el mundo que me había violado. Eso lo enloqueció de una manera descomunal. El Red se levantó y me dio una fuerte trompada en la mejilla que me hizo volar contra un armario. Luego comenzó a patear todo mi cuerpo. Me daba golpes por la espalda, estómago, cabeza. Era un calvario y el malnacido no dejaba de pegarme. Me encontraba perdida. Solo sentía el propio sabor de mi sangre en mi boca. Apenas podía moverme, hasta que de repente sentí un segundo de paz. Big Red había cesado con su paliza, pero solo por unos minutos. El enfermo había bajado al sótano. De pronto oí los gritos desesperados de Paul.
alaridos desencajados que de pronto cesaron. Después de eso sentí vibrar las tarimas de la cabaña. Eran los pasos de Bill Red, quien regresaba con una pala de cavar. Fue en ese momento que me di cuenta que el descerebrado nos iba a matar. Se acercó, tomó de mi brazo y desnuda como me encontraba me llevó en dirección al bosque. Era tanto el frío aquella noche que lo único que pensaba era en la salud física de mi hermano. El imbécil me arrojó violentamente al suelo y me entregó la pala, obligándome a cavar un pozo. Yo ni fuerzas tenía, pero tuve que hacerlo, mientras él se sentó sobre el tronco de un viejo y seco pino. Recuerdo sus vulgares palabras, cómo me apresuraba para que acabara, me trataba como una esclava, constantemente mencionaba que esa no sería mi tumba, que la estaba preparando para Paul. También decía que no estaba en sus planes matarme, que yo le servía aún, pero que el problema era mi hermano, le molestaba, según él. Sobraba en nuestra relación, yo no podía creer lo que oía. ¿Ese monstruo llamaba relación a una violación? Luego por un momento dejó de hablar. Yo estaba de espaldas hacia él. Ni siquiera tenía intenciones de voltear a verlo, pero no me contuve. Lo hice, y lo que vi fue sumamente repugnante. El lunático se estaba masturbando mientras miraba fijamente mi trasero. Por Dios, solo era una jovencita de 15 años. Qué asquerosa situación. Traté de no darle importancia. En mi mente solo quería matarlo, buscar a Paul y salir corriendo de allí, pero parecía imposible. Ese enfermo era muy grande y ya me había demostrado que no le temblaba el pulso para lastimarnos. Estaba tan indecisa que no sabía qué hacer. Pensaba tanto en mi hermanito, ni siquiera sabía si seguía vivo. No entendía por qué la vida nos castigaba tanto. Primero nos quitó a nuestros padres y ahora esto. La verdad que era muy injusta con nosotros. Mientras tanto, otra vez comencé a oír los pasos de Bill Red a mis espaldas. El sátiro se estaba acercando. De reojo miré y no podía creer lo que mis ojos veían. El violador se acercaba jalando su cosa entre sus manos, mientras a los gritos pedía que me arrodillara y abriera mi boca. Yo no podía creer semejante tortura, pero lo hice por mi hermano. A los pocos segundos el monstruo descargó toda su porquería en mi garganta, obligando a que me lo tragara. Fue horripilante. Hasta el día de hoy recuerdo esa sonrisa diabólica en su rostro, aquel hombre tan solidario que supe conocer. Realmente se había convertido en el psicópata más enfermo que había visto en mi vida. Ya no existía adjetivo alguno para describirlo. Luego de tal aberración, Berret se sentó nuevamente en ese añoso tronco de pino y por esas cosas de la vida no se percató de que en su interior reposaba uno de los reptiles más furtivos y venenosos del planeta, una serpiente de cascabel. El animal con agilidad y en estado defensivo enterró sus colmillos en el tobillo del malnacido, quien cayó sobre las hierbas llorando desconsolado. Irónicamente, era él quien ahora rogaba por su vida. Señor Pochowski, no se da idea de cómo disfruté ese momento. Comencé a carcajear sin parar. No podía detenerme. Qué paradoja del destino. El hijo de perra que hasta hace unos minutos me golpeaba y abusaba crudamente, ahora lloraba por ayuda y compasión. No sé si usted sabe, pero el veneno de esta serpiente paraliza todos los músculos del cuerpo hasta llegar al torrente sanguíneo y de allí directo al corazón. En pocas palabras, a Bill Red no le quedaba mucho tiempo de vida, así que dejé de cavar y mientras seguía riendo con la pala comencé a empujar al idiota directo a la fosa. Una vez que cayó, empecé a cubrirlo con tierra. Al cabo de un buen rato logré mi cometido, hacer desaparecer a esa basura llamada Bill Red. Luego, con mi último aliento regresé a la cabaña en busca de mi hermanito. Por ningún lado podía encontrarlo, hasta que finalmente lo hallé en el cobertizo, colgando de un tirante y con su cuello partido en dos. No se imagina el dolor que sentí. Mi hermano era mi confidente, y valga la redundancia si tendrá algo que ver o no. Pero éramos gemelos, tal vez por ello nos llevábamos tan bien.
pero ese malnacido lo había arruinado todo. Me acababa de quitar lo único que me quedaba en la vida, a mi querido Paul. Con el dolor más grande de mi alma, no tuve más remedio que bajarlo de allí y llevarlo hacia el bosque, cavar una tumba y enterrarlo. Fue algo tan feo. Jamás creí pasar por todo esto. Luego regresé a la casa, me escondí en el baño. Necesitaba con desesperación una ducha. Mientras la hacía me daba cuenta que ya no tenía a nadie. Me encontraba sola en este mundo. Pensaba qué sería de mi vida sin mi alma gemela, sin mi hermano Paul. El tiempo pasó, pero ninguna herida había cicatrizado. No tenía dónde ir, así que decidí quedarme en la cabaña. En varias oportunidades recibí visitas de señores entrajados buscando a un tal Alfred Carrot, más conocido como Bill Rec, ya que hacía tiempo no se reportaba en su puesto de trabajo. Siempre les decía que él se había ido de viaje a Sudamérica, que no sabía cuándo regresaría, y cada vez que preguntaban quién era yo, le respondía lo mismo: soy su sobrina, Mindy Plow. Traté de sobrellevar la tragedia, pero a los meses noté algo alarmante en mí. Empecé con malestares estomacales, vómitos y lo peor, no me bajaba la regla. Dios mío, estaba encinta. La verdad, odiaba el solo hecho de pensar que tendría un hijo de ese violador. Por las noches tenía pesadillas, donde soñaba que el niño nacía idéntico a Bill Red. Era perturbadora la situación, pero como dicen bien, un hijo es un hijo. Y al final de cuentas es una bendición. Así que a pesar de que en varias oportunidades pensé en abortar, finalmente decidí concebirlo. Nació antes de tiempo, de tan solo 8 meses, y le confieso, señor Pochowski, jamás visité a un médico y preferí no recibir ayuda de nadie. Estuve siempre sola y así pude parir a mi niño, a mi Paul. Así es, señor, este niñito que me acompaña es mi hijo y tiene el honor de llevar el nombre de su tío. La crianza no fue fácil, pero por suerte Bill Red tiene muchas cosas valiosas en el cobertizo, las cuales de a poco fui empeñando, y con eso logré sobrevivir algunos meses. Pero mi suerte llegó una tarde en la que estaba sembrando hortalizas en el jardín. Allí encontré enterrada una pequeña caja enchapada. La saqué y al abrirla casi me desmayé al descubrir que estaba repleta de billetes. Aquella noche conté más de $50,000. Este hijo de perra escondía sus ahorros en el jardín. No podía creerlo. Gracias a ese dinero pude comenzar a vivir mejor, hasta que al tiempo conocí a Joseph, quien era uno de los tantos hombres de traje que visitaba la cabaña en busca de Bill Red. Él era un tipo alto, bien varonil, todo lo opuesto a mi asqueroso violador. Cada inicio de mes, él tocaba mi puerta, siempre con el mismo discurso: buenos días, ¿el señor Alfred Carrot no ha regresado? De urgencia necesitamos contactarlo. Pero siempre mi respuesta era la misma: no, señor, hace semanas no sé de él. Hasta que el tercer mes que el apuesto hombre me visitó, cambié el discurso y lo invité a pasar a tomar una taza de café. Me sorprendió que aceptara, principalmente porque siempre veía su sortija matrimonial en su mano izquierda. Pero al parecer, eso no era un impedimento para él. Hablamos un buen rato, casi una hora. Si bien me preguntó mucho sobre Bill Red, creo que fue seducido por mis atributos. Quedó en visitarme la semana entrante, y así fue. Trovadores, antes de continuar con el relato, te pido por favor te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Deja tu pulgar arriba y compártelo con un amigo. Eso nos ayudaría muchísimo. Llegó puntual como siempre, manejando con estirpe su clásico coche alemán. Estaba vestido impecable, camisa blanca sin corbata, saco y pantalón gris. Admito que quedé fascinada al solo verlo. Me gustaba tanto Joseph que ya era difícil ocultarlo. Así que después del café lo invité a visitar mi habitación. Ni lerdo ni perezoso, el hombre aceptó, y allí fue todo un mar de pasión. Me hizo el amor como realmente debe ser. Era tan fibroso y ardiente que me dejó enloquecida. Fue un sueño ese muchacho. La realidad es que aquella mañana
así que la aprovechamos al máximo. Mientras el pequeño Paul dormía, nosotros no parábamos ni un solo segundo. Fue algo descomunal. Recuerdo que era casi mediodía cuando escuché llorar a mi niño. Rápido preparé un biberón y me dirigí a su habitación. Lloraba desconsolado el pobre. Luego de un par de minutos logré calmarlo. Después, un silencio de tumba inundó la cabaña. Al fin pude dormir de nuevo a Paul. Apresurada regresé a la cama con Joseph, pero el guapo se había adormecido. Noté que había dejado su billetera sobre el placar. Me dio curiosidad y la tomé. No para robarle dinero, nada de eso. Solo pensé que podía tener alguna fotografía de su esposa y realmente quería verla. Pero lo que encontré era aún peor. Allí dentro había una placa con el nombre de Joseph Spencer. Maldición. El tipo era un policía. Lo primero y único que pensé fue que seguía mis pasos por la desaparición de Bill Reid. Otro motivo no había. De lo contrario, ¿por qué me mentiría? Si él me había dicho que era abogado. En ese momento no sabía qué hacer, hasta que vi sobre un costado de la cama su arma reglamentaria. Muy despacio la tomé. Jamás había usado una, pero había visto muchas veces a Bill Reid cómo hacerlo. Fue así que revisé el cargador. El mismo estaba lleno de balas y sin dudarlo me acerqué. Apunté directo a su cabeza y jalé el gatillo. A los segundos mi cara estaba bañada en sangre. Fue tanto el desastre que hice que en mi boca podía percibir ese extraño sabor a sangre fresca. Fue una rara sensación excitante, lo admito. En gran parte sentí un poco de pena por el muchacho. Era tan apuesto, tan amable, pero bueno, no podía arriesgar mi seguridad y sobre todo la de mi hijo. Así que comencé a girar el cuerpo mientras lo envolvía con las mismas sábanas. Luego le arrastré hasta el jardín y lancé el cadáver al fondo de un añejo aljibe. Regresé a la casa, hice las maletas, tomé a mi niño, el dinero y escapé de allí. Tuvimos tan mala suerte que ese mismo día 2 matones nos asaltaron y nos robaron todo, incluyendo los dólares. Dios, estábamos perdidos. Regresar no era una opción, así que empezamos a buscar un nuevo destino. Deambulamos en las calles por casi 3 años, estando en merenderos, asilos y lugares donde gente peligrosa, ratas y basura eran moneda corriente. Fue algo horrible estar así, hasta que al fin logramos cruzar a Estados Unidos. Lo hicimos ilegalmente, claro, por Montana. Una vez aquí, llegamos a su ciudad capital, Helena. Me dirigí a la capilla del lugar. Estábamos hambrientos y muy bajos de peso. Allí nos recibió un muy amable el padre Fromm, un anciano muy leal a las enseñanzas de Dios. Él no solo nos brindó hospedaje y comida, sino que me ofreció un trabajo digno, asear y mantener limpia la iglesia. Claro que acepté, y para mi suerte me fue muy bien. Permanecí allí hasta hace unos días. 6 meses atrás el padre Fromm, por desgracia, murió luego de luchar años contra un duro cáncer. Su lugar fue ocupado por un joven cura de origen hispano. Su nombre era Baltasar del Camporío. En un principio parecía ser buen mensajero de Dios, pero al poco tiempo de haberse radicado en Helena, comenzó a hostigar mis tías. Su sotana solo era la máscara de lo que realmente escondía. Un domingo después de la misa matutina nos invitó a almorzar a su casa. Acepté por tonta, pero además porque jamás imaginé de lo que sería capaz Baltasar. Todo parecía normal, hasta que después de comer, el hombre llevó a su sala a mi hijo a mirar televisión y con seriedad me dijo que tenía que hablar conmigo a solas en su oficina de arriba. Accedí sin preocupación alguna. Pensé que era un tema de la iglesia. Realmente no pensé nada malo en ese momento. Solo le pedí permiso para pasar antes al tocador. Cuando salí y me abrí camino hacia la sala, noté que la misma estaba vacía. Cuando intenté volver, sentí el frío filo de una hoja de metal en mi garganta. ¿Qué demonios pasaba? Estaba aterrada. Pregunté quién era, mientras rogaba por mi vida. Ese sujeto comenzó a susurrar en mi oído. Su voz la pude reconocer enseguida. Era Baltasar.
No comprendía por qué estaba actuando así, hasta que él empezó a hablar y allí lo entendí todo. Bill Red tenía un medio hermano que vivía en Pensilvania. Jamás en mi estadía me lo nombró, no sé por qué razón. Lo único que sabía es que ese tipo era Baltasar, y extrañamente estaba enterado de todo, de la muerte de Bill Red hasta el asesinato de Joseph Spencer. El pseudocura estaba bien informado. Realmente pensé que esta vez no tendría chance de huir, pero siempre tengo una bajo la manga. Me licencié al arte de seducción. Entonces le dije que si quería matarme que lo hiciera, pero que al menos me concediera un último deseo antes de morir, el de hacer el amor con él. Noté que mi propuesta en cierto modo lo desconcertó. Jamás esperó tal petición, así que en ese segundo de incertidumbre y distracción aproveché. Pisé con mis tacones su pie, logrando hacerle caer el cuchillo al suelo, el cual tomé rápidamente y terminé por incrustar en medio de su pecho, directo al corazón. A los pocos minutos, Baltasar del Camporío caía abatido y sin vida sobre el ensangrentado parque. Luego del crimen bajé con toda la tranquilidad del mundo las escaleras, busqué a Paul y comencé a caminar por la interestatal. Así como lo hizo usted, otras personas nos han levantado y acercado en la ruta. No tenemos destino alguno, solo la justicia o tal vez la muerte del señor Pochowski. ¿Usted qué cree? Los ojos desorbitados de Fred lo decían todo. Estaba aterrado y asombrado del relato que acababa de oír. Mire, señor Fred, entiendo que esté asustado y muy arrepentido por llevarnos en su camioneta, pero realmente no quiero hacer esto más difícil. Parece un buen sujeto y, como ya observó, casi todos los que se acercan a mí mueren. Así que solo frene el vehículo y nosotros nos iremos por nuestro camino y usted hará lo mismo por el suyo. ¿Le parece? El hombre, algo más calmado, solo miró hacia un costado mientras respondía. A partir de mi experiencia, en poco tiempo la policía llegará a ti, según tu historia. Esta vez olvidaste hacer desaparecer el cadáver de Baltasar. ¿Sabes qué significa eso, no? Huellas, ADN, todas pruebas que caerán sobre tus espaldas. Creo que lo mejor será que te escondas, y que es más factible que en la gran familia de mi circo. Prometo guardar tu secreto y tranquila, no te pediré sexo a cambio. Solo quiero que te conviertas en mi nueva y aclamada artista, la mujer payaso, Mindy Plow. ¿Y por qué no también maquillar un poco a Paul y unirlo a la fiesta? Podría ser tu ayudante. Es más, te enseñaré algunos trucos de magia para tus actos. ¿Qué dices? La joven miraba a su pequeño hijo y sabía que lo peor sería no verlo nunca más. Entonces cerró sus ojos y aceptó. Meses después, la festiva noche reunía a todo el pueblo en el increíble circo de los hermanos Pochowski. Magos, trapecistas y todos los personajes que puedan imaginar se encontraban congregados en un mismo lugar, la feria anual. Todo el público estaba ansioso esperando la función estelar, el sorprendente show de Mindy Plow y su inseparable niño abominable. Todos estaban ansiosos en ver sus magníficos trucos que jamás llegaron. Aquella noche, Fred Pochowski, Mindy Plow y el pequeño Paul abandonaron misteriosamente el complejo. Algo muy extraño porque el circo era lo más importante en la vida para Fred. Algo no encajaba con esta repentina desaparición. Lucas Pochowski, su hermano mayor, encontró en una de las oficinas una caja con muchas cartas de amor dedicadas a Fred, todas escritas y firmadas por Mindy Plow. Al parecer la joven se había enamorado durante todo este tiempo del gentil caballero. Luego, a la mañana siguiente, revisando el dormitorio de la mujer, Lucas halló una carta emitida por su hermano, donde intentaba hacer entender a la mujer que su relación era imposible y que no era correspondida. La fecha de dicho escrito databa del 9 de marzo de 1984, el mismo día que Fred, la muchacha y el niño
desaparecieron. Toda aquella jornada buscaron a Fred por todos lados, por todo rincón de la comarca, pero nunca jamás los encontraron. No obstante, aguas adentro en las afueras de Naperville, podía verse a Mindy Plow y al niño payaso remar sin descanso una vieja embarcación de madera, mientras que a escasos metros el cuerpo sin vida de Fred Puchowski se hundía en lo profundo del lago. Al parecer, para Mindy Plow no era muy difícil dejar de asesinar a sus amores, así que si la ves, pues mejor, corre. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda que este relato fue escrito por J.L. Sonaillon, todos los derechos reservados. Descubrimos el secreto más oscuro de la historia del cine coreano. Escrito por Platinum Oni. En la descripción del video, sus redes sociales. Soy miembro de un servidor de Discord llamado Powerhouse Inc., que sirve como servidor dedicado a resolver misterios de internet y teorías de conspiración, además de descubrir múltiples documentos perdidos y la historia detrás de ellos. Ya nos hicimos un pequeño nombre en ciertos estados por encontrar medios perdidos que la gente apenas conoce. Mucha gente sabe que por alguna razón los medios perdidos suelen ser películas o clips con algunas cosas que son solo aptas para adultos, como las películas de explotación, pero algunas son realmente intrigantes con mensajes filosóficos y algunas que hemos descubierto eran películas normales que fueron creadas por un estudio, que cuando arrastramos sus orígenes generalmente se asocia y se convirtió en una parte de los grandes estudios de cine como Paramount y New Line Cinema. Pero logramos encontrar muchas películas de explotación, muchas, algunas que son extremadamente espantosas y completamente locas, que incluso las personas más valientes y valerosas de nuestro servidor de Discord realmente encontraron perturbadoras, y gritando por puro miedo, llegamos a acuerdos de que estas películas son demasiado espantosas como para que debiéramos ser los únicos. Los que conocen estas películas y nunca le digan a nadie en el mundo sobre la existencia de estas. De hecho, tuvimos un incidente en el que 8 de nosotros, 3 mujeres y 5 hombres, decidimos reunirnos en una de las casas de nuestro moderador en Ohio y nos mostró una película perdida de 100 minutos que encontró en un foro de internet sobre un científico loco. Secuestra personas, incluidos niños. Creo que el nombre era algo así como el científico Víctor, o Víctor el científico. Y una de las miembros femeninas literalmente nos vio fuera de la habitación en los primeros 5 minutos. El resto de nosotros dolorosamente vimos la película hasta que vimos una escena que es tan espantosa que 4 de nosotros, incluyéndome, salimos corriendo. Y 2 salimos después de 30 minutos. Solo para regresar con una pantalla negra y dicho moderador, que yacía muerto por la conmoción y miedo que ganó al ver la película. Sí, el peor maldito día de mi vida. Vino la policía y confiscó la película. Nos interrogó a todos y localizó al vendedor. De todos modos, desde entonces, apenas intentamos encontrar películas de este tipo, a pesar de que la siguiente historia de películas perdidas comenzó de semanas después de la muerte del moderador. Pero esta historia es mucho más siniestra que la historia del mod. Era una gran madriguera de conejo que, cuando investigué, superaba todo lo que conocíamos hasta el día de hoy. Y solo 4 de nosotros conocemos la historia detrás de las cosas que hemos encontrado. Pero decidimos que es hora de contarles lo que hemos encontrado. ¿A qué condujeron las largas huellas de los icebergs? ¿Cómo nos llevó a ir a un lugar en todo el mundo? ¿Y cómo logramos encontrarnos involucrados con los misterios del pasado? ¿Y cómo causó el mayor escándalo en la historia del cine coreano? Esta es la historia de Mistress Bomb, la película que pudo considerarse en la pieza mediática más repugnante de la historia. Hace un año nos encontramos por primera vez con el término en una publicación de 4chan, con un nombre de usuario de Sudoku, en una publicación que se llama
¿Cuál es la película más espantosa que has visto? Y cuenta una historia sobre una película en la que su amigo mostró cuando era un adolescente, diciendo que el amigo del operario tenía una cinta de película misteriosa con las palabras Mr. Bond, una película que, curiosamente, no tiene más información que el nombre de la película y estudio productor, con un nombre de Guri Pong. Sudoku describió la película como una mujer llamada Bond, que secuestra a miles de personas y usa su condición de rica heredera de una empresa comercial, realizando múltiples torturas y crímenes contra ellos por placer enfermizo. El operador dijo que tiene un montón de clips de películas solo aptas para adultos, como el protagonista titular de la película Bond, convirtiendo a todos en esclavos sexuales para ella. Y recuerda la escena final, que muestra a los supervivientes de su locura, incapacitándola antes de comerse viva sus extremidades. El post llamó la atención sobre el nombre Mr. Bond y el estudio Guri Pong. Algunos dicen que podrían haber escuchado una trama similar, pero no recuerdan la película, y el equipo Powerhouse comenzó a investigar la película. Unas semanas después de nuestra búsqueda, uno de nuestros miembros de Discord, Bright Twins, compartió un enlace de un sitio impactante, que son sitios como Edcore y Light Leak, sobre un video con una mujer torturando a un hombre, hablando en un idioma extranjero, mientras otro hombre está filmando la escena. Especulamos como parte de la película. Lo creímos hasta que el miembro coreano del servidor de Discord dijo que el idioma que están hablando no es coreano. Todavía no sabemos cuál era la película que encontramos. Especulamos que se originó en China o en Hong Kong. Luego logramos encontrar un video de una película con clips solo aptos para adultos. Y este video tenía la palabra Mr. Bond y el año 1999 escrito en el título. Estábamos viendo una escena en la que una anciana miraba televisión mientras comía dedos humanos de un tazón de palomitas de maíz. El miembro coreano analizó el video y estaba seguro de que el video que encontramos era una grabación de Mr. Bond, ya que las transcripciones que podía escuchar son las palabras Lady Bond y Being the Scapegoat, y la tortura es mi vida, la tortura es mi ideal. Estábamos 80% seguros de que la película era Mr. Bond y comenzamos a analizar para obtener más información. Y logró encontrar una falla en la película. Se encontró el nombre de una empresa que estaba proporcionando el material del set. Una pequeña empresa de arquitectura llamada Kayla era el nombre de dicho lugar. Sin embargo, también descubrimos que Kayla cerró después de que el director ejecutivo desapareció, literalmente. Lo extraño de esta desaparición fue que sucedió en el mismo año en que se suponía que lanzaría When Mr. Bond. Aparte del hecho de que el CEO detrás del edificio del set desapareció, no pudimos encontrar nada por un tiempo. Así que buscamos en internet coreano y fuimos de un lugar a otro. Encontramos un artículo que habla sobre la desaparición del CEO. No había señales de ninguna rareza, excepto por el hecho de que el artículo tenía escrito esto. Los rumores sugieren que el CEO de An Sung-min fue secuestrado por el monstruo de la montaña que acecha en todo el país. Bueno, ¿y por qué importa esta parte? Porque por alguna razón, la película Mr. Bond también tenía una escena que muestra la cámara de tortura del villano titular, que fue construida por Kayla Company y estaba en las montañas. Pero otros creyeron que mi especulación era una completa tontería. Algunos simplemente dijeron que mi especulación era pensar demasiado profundo. Eso fue hasta que los miembros coreanos del Discord encontraron un comentario raro en la noticia que hablaba de la desaparición de App. Era un comentario largo, pero esto era lo que estaba escrito. Trabajé en Kayla Company como la mano derecha de App. Creo que la desaparición está relacionada con Chad Filmers. Me puse en contacto con él hace 3 años para encontrarme en una montaña. Me llevó a este extraño edificio abandonado con escenario de películas. Y este hombre estaba mirando en los años 20
diciendo que estaba tratando de filmar la película más espantosa del mundo. El nombre del proyecto probablemente era como Bomb, la bruja del siglo XX, y la escena tenía un montón de mierda gráfica. El día que Ad desapareció, dijo que había algo extraño en su último proyecto y fue un lugar que sospecho que es el lugar donde se filmó la película, y nunca más lo volvieron a ver. El servidor de Discord se volvió loco. Mucha gente en el servidor de Discord ya pensó que la película era solo para adultos y extremadamente sangrienta, pero la teoría de que la película Mr. Bond no era una película de terror, sino una película Leggy Snatch fue la más descabellada, pero al mismo tiempo la teoría más plausible que se nos ocurrió. Luego vino la pregunta de cómo llegó al público y dónde están los creadores de la película. Hubo un momento en que intervino un miembro del Discord llamado Haeyeon. Quería discutir las dos cosas ahora. La posibilidad de que Mr. Bond fuera una película de Snot era una, pero el verdadero problema para él era la desaparición de Ad y cómo le iba para tomar esto como público. Haeyeon era policía y durante los últimos 23 años él y el resto del equipo estuvieron investigando la desaparición. Le preguntó al administrador si podía compartir este chat de Discord con el recinto y el administrador aceptó. Y durante los siguientes 2 o 3 días no se supo nada de Haeyeon. Luego, Haeyeon regresó y el mensaje decía que en este momento es el oficial de más alto rango de su distrito. Y había párrafos de él despotricando sobre sus 2 días fuera de línea que ridiculizaban a todo el servidor. Investigó un poco en la película. Apenas había información, pero había varios lugares donde esperaba que ocurriera el tiroteo. Un lugar en particular era un montículo de tierra extremadamente grande al otro lado de la residencia de Ad, que él creía que era un hospital, una vez que desapareció repentinamente. Haeyeon preguntó a sus superiores si podía prestar varias máquinas para acabar el montículo de lodo, pero se negaron. Y aquí fue donde Haeyeon comenzó a extrañarse. A pesar de tener un alto estatus en su recinto, era obvio que no lo haría. Cualquier tontería, pero el hecho de que sus palabras fueran silenciadas por sus superiores le hizo pensar en lo que estaba pasando detrás de escena. Eventualmente se acercó a un comentario hecho por el mismo usuario que hablaba de Ad en un sitio web diferente, y ahí fue donde descubrió por qué no se le permitía investigar cierto montículo. En los últimos días de filmación, el director sobornó a 2 policías, Jang Min-ho y Kim Won-ta, para que hicieran algunas cosas sucias por ellos. Y esta es una teoría que escuché de la compañía, es que los 2 policías, ahora sobornados por el Snap Filmer, arrojó varios cadáveres al océano e hizo algunos trabajos sucios que involucraron ocultar todo el set en una pila de lodo. Con este comentario enviado a la Agencia Nacional de Policía de Corea, los 2 policías que eran superiores a Haeyeon fueron suspendidos por investigación, y Haeyeon, siendo el nuevo superior de todos, quería investigar este asunto ahora más a fondo. Así que nos propuso un trato, que si llegamos al fondo de este caso por parte de alguno de nosotros en el servidor de Discord viniendo a él, entonces malversará algunos fondos para que nos los quedemos. Básicamente estaba obsesionado con este caso, porque quería convertirse en un policía corrupto. ¡Qué ironía! Convertirse en un policía corrupto para resolver un caso. Fue un movimiento sospechoso, pero algunos miembros del servidor decidieron ayudar a Haeyeon y a Min-him para hablar directamente sobre el misterio detrás de la ubicación de la película e informarlo a la Discord. Y una de las personas que se ofreció como voluntaria para ir a Corea fui yo. Los otros 2 miembros dijeron que todos deberíamos reunir en la misma fecha en un lugar determinado, y Haeyeon dijo que les daría las siguientes instrucciones para reunirse con él una vez que los 3 lleguemos a Corea. Cuando dijimos esto, era el 2 de junio, y los 3 decidimos reunirnos al menos antes del 11 de junio. El 7 de junio tomé el avión a Corea con un boleto para regresar en 2 semanas.
Coincidentemente, el mismo día, conocí a uno de los miembros de Powerhouse, quien se presentó como James en el avión. Nos reconocimos extrañamente porque descubrió que yo tenía el fondo de mi escritorio como el logotipo del servidor de Discord. Nos encontramos juntos en un asiento vacío y llegamos a conocernos. James era un doctor que estaba analizando los videos de Mr. Bond. Y cuando terminamos de hablar, pasé el resto del vuelo viendo una película coreana titulada 70, que era una película de terror sobre una isla maldita, de un hombre llamado Jang Bong-gyu en la sesión de películas de la pantalla del avión. También vi varios documentos traducidos sobre Jang Bong-gyu, donde varios periódicos de otros países asiáticos lo proclamaron como el Steven Spielberg de Asia y la estrella en ascenso de Chunmuro, el cual era un lugar muy importante dentro del cine coreano. The New Paper presentó su carrera y sus múltiples acrobacias públicas que fueron un poco controvertidas. Una parte del periódico trata sobre él, contando un proyecto que involucra a 9.000 personas y usándolas para un proyecto de arte que involucra el hedonismo humano, lo que me sonó bastante espeluznante para leer. Cuando el avión llegó a Corea, los dos iniciamos sesión en el servidor y le enviamos un mensaje a Ha-yeon, quien dio la siguiente dirección para encontrarla en una galería de arte al otro lado del puente que conduce a la ciudad principal de Incheon. Sí, el aeropuerto está ubicado en la parte superior de una isla. Cambiamos dinero a won coreano, tomamos el autobús para cruzar el puente y nos dirigimos a una pequeña galería de arte que estaba directamente al otro lado del puente. Y vimos a un hombre en el café que vestía algo elegante y similar al atuendo de un policía. Y se acercó a nosotros y nos preguntó si éramos las personas en el servidor de Discord. Por primera vez en la historia, el grupo Powerhouse se había reunido el uno al otro. Con una breve introducción también se nos acercó otro turista, un hombre llamado Stan, quien se presentó como miembro del grupo Powerhouse. Todos nos tomamos una taza de café y el hombre cuyo nombre de Discord era Ha-yeon se presentó como Moon Han y nos dijo que el día no había terminado. Nos iba a llevar a su casa, que era un pequeño pueblo al pie de la ciudad de Seosan, y también nos dijo que iba a hacer un viaje de 2 horas y 30 minutos. Durante los primeros 20 minutos fuimos al destino en silencio. Luego Han habló sobre algunos rumores y misterios más que estaban relacionados con el video de Mr. Bond, porque aparentemente esta charla sobre los orígenes de la película fue el tema más importante en internet. Había algunas cosas extrañas que la policía estaba investigando con la película. Cuando le pregunté cuál era el rumor, Han comenzó a decirnos lo siguiente. Durante 1995 aumentaron los casos de personas desaparecidas en todo el país. Y en ese año, al menos 20 personas desaparecieron en el lugar actual donde vive. Y el rumor era que algunas de las familias de las víctimas desaparecidas dijeron que vieron los rostros de su familia desaparecida en una película. Este rumor dio lugar a otro rumor sobre la película Mr. Bond, que en lugar sospechoso de la filmación, hubo un periodo de tiempo en el que la gente podía escuchar disparos. Ham explicó que todos estos rumores vinculados a la conclusión de que un posible asesino en masa acecha en las sombras. La policía estaba oficialmente comenzando su investigación para encontrar a las personas detrás de la creación de la película. En ese momento nos dimos cuenta de que esta investigación no iba a salir bien. Si los rumores de Ha-yeon eran ciertos, entonces el peor de los casos que podríamos descubrir era simple. Mr. Bond es una película snot que ha sido lanzada al público. Su creador, responsable de decenas de víctimas, sigue prófugo y no hay evidencia de su paradero. Cuando le conté esa teoría a Han, asintió en silencio. Finalmente agregó que si lo atrapan, es probable que lo condenen a muerte. Y agregó formalmente a las palabras antes de proceder a despotricar que Corea nunca ejecuta a sus presos condenados a muerte y su cadena perpetua sin oportunidad de libertad condicional. Llegamos a la casa de Han y debido a que Han vive en la zona horaria de Corea, se fue a la cama tan pronto como llegó.
diciendo que mañana nos dirigiríamos al montículo de tierra que él cree que fue el lugar detrás de la filmación de la película. Ad se acostó. Nos acostamos en el sofá y vimos la televisión, a pesar de no saber nada sobre los alfabetos coreanos mientras nos dormíamos. Los tres abrimos los ojos al amanecer. Lo primero que decidimos hacer fue dirigirnos al servidor de Discord y esperar hasta que saliera Ha-yeon. Vimos múltiples pings en nuestro perfil. Cuando entramos, vimos que el ping lo hizo el administrador. El administrador, que estaba haciendo una breve investigación detrás de escena relacionada con la declaración de Ha-yeon, buscó en internet coreano y buscó sobre el montículo de tierra. Se topó con un artículo sospechoso que decía así: las leyendas urbanas de Corea vienen en diferentes formas, pero una que se considera particularmente como la más realista es la leyenda del montículo de tierra, donde en algunas partes de Corea hubo un asesinato en masa del que la gente no tiene idea, y todo lo relacionado a la masacre está escondido bajo un enorme montículo de tierra, al punto que algunos dicen que ciertas montañas coreanas eran un entorno hecho por el hombre, y debajo de la montaña yace lo que podrían ser cientos de cadáveres. Ha-yeon salió y vio este comentario y explicó que este rumor, a pesar de que se originó a mediados de la década del 2000, solo llamó la atención en la década del 2010. Posiblemente debido a que internet no estaba muy avanzado en ese entonces. Ha-yeon luego nos dijo que íbamos al montículo para ver si los rumores eran ciertos y nos ordenó que lo siguiéramos hasta el montículo. Caminamos por edificios antiguos y tuvimos múltiples discusiones sobre leyendas urbanas. Ha-yeon nos dijo que había muchas leyendas urbanas en Corea, pero en esta ciudad en particular eran algunas de las leyendas más extrañas y sangrientas del país, llenas de violencia y anormalidad. Un ejemplo particular provino de un edificio que fue evacuado después de que se encontró una rata gigante devoradora de hombres, y un rumor sobre una familia de asesinos en serie que sobrevivieron y lograron escapar, continuando con su sed de asesinato, diciéndole a sus descendientes que también debían matar. Nos detuvimos en las vías del tren frente a una casa abandonada, frente a ese montículo de lodo. El montículo era del tamaño de un edificio de un piso. Para un montículo que esperaba que fuera el lugar donde se filmó la película, era demasiado pequeño, pero ese no fue el caso del ancho del edificio, ya que era extremadamente ancho. Pronto, la policía vino a excavar el montículo, bajo el mando de Han. El proceso tomó horas, lo que nos llevó a ambular por el sitio con aburrimiento. A pesar de que el edificio estaba a la vista, Han también nos dijo que nos mantuviéramos alejados hasta que la suciedad del edificio fuera completamente segura para que la investigáramos. Para el mediodía, la mayor parte de la suciedad del exterior había desaparecido y comenzamos a ver el set en persona. En medio del edificio había una mesa vieja con una silla encima que estaba rodeada por el papel tapiz viejo que se usaba para filmar la escena en la que trabajaba Bond. Y con el edificio comenzando a mostrarse a la faz de la tierra, todos comenzamos a mirarnos con una repentina sensación de náusea. Olimos algo extremadamente podrido esparcido por todo el edificio. Después de un par de horas de espera y de mirar alrededor del lugar, finalmente escuchamos el sonido de un auto. La policía se dirigió hacia la entrada de esa ruina. Han corrió hacia el hombre y lo saludó. Estaban hablando algo en coreano y mostraban varios archivos de su ubicación. Cuando miré hacia donde estaba Han, los documentos en sus manos tenían varias caras con palabras debajo. Una que reconocí instantáneamente como Jang Bong-yu. En ese momento me di cuenta de que esos rostros eran sospechosos detrás de la película Snap, y Han se acercó a nosotros y comenzó a explicar qué era lo que estaba viendo en ese momento y, efectivamente, eran los sospechosos de las personas que podrían haber sido involucrados en la creación de la película. Los excavadores le dijeron a Han que podía entrar, y Han nos dijo que entráramos. Cuando entramos, entraron más policías también. Me dirigí al lugar donde estaba la mesa de Bond y comencé a mirar alrededor de la mesa para ver si había algo que pudiéramos usar para investigar. Cuando me dirigí a la vieja mesa y miré alrededor,
vi un nombre familiar: Kyla, la compañía que estuvo involucrada en el rodaje de la película. Le informé a Ham y Ham nos dijo que se había decidido. Este fue el lugar donde se rodó la película y ahora era prácticamente una escena del crimen debido a los misterios que rodeaban los orígenes y el futuro de la película. Cuando se mostró el viejo papel tapiz que se usó para filmar la escena en la que Bond trabajó, el edificio comenzó a mostrar su rostro hacia la tierra. Todos comenzamos a mirarnos con una repentina sensación de náusea. Olimos algo extremadamente podrido esparcido por el edificio. Entramos en la escena e investigamos la mesa. Abrimos uno de los cajones y descubrimos un papel allí. Sorprendentemente, era la nota del director y un guión. Ham miró el antiguo guión y comenzó a descifrar las palabras que originalmente estaban escritas en el papel. Tenía el nombre de la película en coreano. El nombre completo de la película: Mr. Bond, la bruja del siglo XX, y los nombres de los actores. El personaje principal fue interpretado por una mujer llamada Jin Hyuk-jung y sus secuaces fueron interpretados por Man Seo y Chan Ho. La policía vio una pequeña trampilla debajo del edificio y tan pronto como se abrió la trampilla, el olor se volvió más desagradable. Algunos entraron, incluido Jane, y durante eso, los dos deducimos cuál era el nombre del director. Han volteó el guión y murmuró, antes de decirme que encontró el nombre del director. Efectivamente, era Jang Bong-hyuk. Circuló su nombre en su lista de sospechosos y ordenó a uno de sus compañeros policías que se pusiera en contacto con la industria del cine para interrogarlo. Luego escuchamos muchas palabras que bajaban las escaleras, el sonido de alguien que movía algo y muchas palabrotas en inglés que bajaban las escaleras. Curioso, bajé las escaleras y fue entonces cuando me di cuenta de que esta película iba a ser considerada la película más sádica que se haya creado en la historia del cine. Dentro del sótano estaba el escenario de la prisión que Bond había creado para encarcelar a sus prisioneros. Tenía una mesa de metal en el borde de las celdas de la prisión y las celdas tenían múltiples accesorios de cadáveres, esqueletos y otras cosas espantosas a su alrededor. Lo que vimos no fue eso. Vimos que en cada una de las celdas había cuerpos humanos reales pudriéndose, algunos con dientes cayéndose y algunos todavía tenían la ropa puesta y no era la ropa de prisión que se usaba en las películas. Especulamos que era la ropa que usaban detrás de escena. Me acerqué al plato y James, el médico de nuestro grupo, miró los cuerpos y dijo lo siguiente: los cadáveres que encontramos no eran utilería, eran cuerpos reales. En medio del pasillo con cadáveres había un esqueleto con atuendo de hombre de negocios. Los policías murmuraban desde atrás y Han miró el cadáver y sacó algo del bolsillo del cuerpo esquelético. Leyó: Ah Sung-min. Era el nombre del director ejecutivo que desapareció años antes de nuestra investigación. Todo esto llevó a la conclusión de que no se trataba de un plato de cine, sino una presión subterránea que el director Jang Bong-hyuk hizo para torturar, matar y registrar los asesinatos y disfrazarlos como una película. Se resolvieron todos los rompecabezas, los orígenes de la señora Bond y todo, las desapariciones masivas en Corea y así sucesivamente. Esta no era una película destinada a que otros la vieran, era una película snuff. Estábamos viendo el proceso de homicidio real en la película. Las personas involucradas posiblemente fueron silenciadas y el director Jang Bong-hyuk le estaba yendo muy bien. Fueron reconocidos como el mejor director de cine en la historia de Corea mientras ocultaban sus verdaderos crímenes. Cuando regresamos a los autos para regresar a nuestra base, Han inmediatamente ordenó a los policías en su comisaría que capturaran a Jang y el resto de nosotros nos dirigimos a la casa de Han. Estupefactos por nuestros descubrimientos, disgustados por lo que vimos, decidimos regresar a Estados Unidos ese día, gastando en secreto miles de dólares en la bóveda privada del servidor y recuperando el boleto. Y ninguno de nosotros habló en el camino de regreso.
Estábamos muy conmocionados al saber que la película era una película snuff. Cuando volvimos al servidor de Discord de Powerhouse Inc., le contamos todo lo que habíamos descubierto, y los mods acordaron mantener esto en silencio y no contarle al resto del mundo al respecto. Pero unos meses después, recibimos noticias de Hat Young de que la investigación relacionada con la película Snuff había terminado. La Corte Suprema condenó a muerte a Jan y estaba esperando su ejecución mientras vivía en prisión. Los actores también estaban arrestados y enjuiciados. Y esto llevó a los mods a convencernos de contar la historia detrás de cómo un renombrado cineasta coreano estaba ahora en prisión por los crímenes atroces que cometió. Todavía soy miembro de Powerhouse Inc., también lo son los demás, y todavía hablamos de medios, de películas que son solo para adultos, de capítulos perdidos, películas de explotación. Pero nadie desea encontrarse con algo mucho más siniestro que la tradición detrás de Mistress Bomb. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que dejes tu pulgar arriba y un comentario. Dale fuerza al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más historias como estas. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.